La Escuela de Submarinos y Armas // S. Almirante Ayar. Escuela que el día 2 de julio conmemoró 105 años de historia. Largo ha sido el camino recorrido desde esa memorable mañana, del 4 de julio de 1917, cuando con orgullo y emoción las primeras dotaciones de submarinistas chilenos en Boston, Estados Unidos, izaron el pabellón nacional en 6 submarinos clase Holland, dando con ello el nacimiento de la Fuerza de Submarinos. El miércoles 2 de julio de 2025, en Talcahuano, se realizó en el patio principal de la Escuela de Submarinos y Armas Antisubmarinas, Almirante Ayar, la ceremonia que conmemoró los 105 años de esta repartición formadora de submarinistas, torpedistas y operadores de sonar de la Armada de Chile. La Escuela de Submarinos Almirante Ayar ha liderado desde 1920 el proceso de formación académica y técnica de los especialistas de la Armada de Chile dedicados al combate en las profundidades del mar. A contar del año 2006, la Escuela de Submarinos incorpora en su nombre el de Armas Antisubmarinas. Lo establecido en la misión de la Escuela de Submarinos y Armas Antisubmarinas engloba el trabajo de enseñanza al personal que se encuentra efectuando su instrucción como especialista en guerra submarina y antisubmarina, como los cursos de capacitación y entrenamiento. Por lo tanto, se imparten 9 cursos regulares y 6 cursos de capacitación, ellos de especialización, de capacitación y de entrenamiento, tanto para oficiales y gente de mar de las áreas de guerra submarina y antisubmarina. En el área de especialización, realizan los cursos de submarinos y operadores de sonar, mientras que, en el área de capacitación, se desarrollan los cursos operativos de la Fuerza de Submarinos y en el área de entrenamiento, es para el personal de la Escuadra, Aviación Naval y Fuerza de Submarinos. La Escuela de Submarinos y Armas Antisubmarinas cuenta con 3 simuladores de desarrollo propio, lo que permite preparar a los alumnos con altos estándares de exigencia y tecnología de vanguardia, en concordancia con el modelo de aprendizaje basado en competencias. ¿Quién fue el vicealmirante Julio Ayar Pinto? Nació en La Serena el 11 de junio de 1885 y falleció en Viña del Mar el 29 de mayo de 1975. Fue un marino chileno. Formó parte de las primeras dotaciones de los submarinos tipo H. En 1929, fue el comodoro de la flotilla que trajo a Chile 3 submarinos oceánicos tipo O, con los nombres de Thompson, Simpson y O'Brien, desde Inglaterra. Fue comandante en jefe de la Armada de Chile entre los años 1938 y 1943, con el rango de vicealmirante. En enero de 1944 asumió el puesto de ministro del Interior de Chile, durante el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos. La Fuerza de Submarinos. Quien conmemoró 108 años de servicio a la Armada y al país. El 4 de julio del 2025, en las dependencias de la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, en el puerto de Talcahuano, la Armada de Chile conmemoró los 108 años de esta especialidad de la Armada de Chile, cuya historia se remonta al 4 de julio de 1917, como fue indicado en el punto 1, que recuerda el día en que se izó por primera vez el pabellón nacional en los submarinos clase H. En la solemne ceremonia, se reunieron especialistas submarinistas en servicio activo y en retiro para conmemorar un aniversario más de la especialidad, la que contó con la presencia del comandante en jefe de la Armada, almirante don Fernando Cabrera Salazar, el comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, contraalmirante Federico Saelcer Concha, autoridades de la Armada, representantes del nivel nacional y regional. Nuestra Fuerza de Submarinos es una fuerza creíble y respetada. El trabajo conjunto entre la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Submarinos, la Base de Submarinos y el Centro de Entrenamiento permiten que submarinos puedan efectuar sus despliegues, logrando el entrenamiento y las competencias necesarias para que esta fuerza siga siendo creíble, relevante, respetada y disuasiva, tanto en el país como en el extranjero. Introducción. La guerra submarina y antisubmarina sigue siendo motivo de preocupación, necesita priorización, quizás no haya otra plataforma militar que haya tenido un impacto tan profundo en la guerra marítima en el siglo pasado como el submarino.
Desde el momento en que el Holland I, el precursor del submarino moderno tal como lo conocemos hoy, fue comisionado en la Royal Navy en 1901, marcó el comienzo de una evolución en los submarinos. Los submarinos han desempeñado un papel fundamental para influir en la historia marítima del siglo XX. Actualmente, la postura agresiva de un gigante regional emergente con ambiciones de superpotencia y una probable guerra fría en el Indo-Pacífico para la segunda mitad de esta década, producirá una serie de tensiones bilaterales y multilaterales en la región. Las grandes potencias, Estados Unidos y China compiten por el dominio marítimo, centradas en la proyección de poder y el control del mar. Las potencias medianas más grandes como Japón, India, Corea del Sur y Australia buscan asegurar sus intereses marítimos en la región con el desarrollo de una flota de alta mar capaz de controlar el mar. Somos las naciones más pequeñas, las del Pacífico, Sudeste Asiático, y ahora cada vez más en el Océano Índico, las que deben adoptar la negación del mar como su opción estratégica y, por lo tanto, se deben centrar en las capacidades de sus submarinos para asegurar sus fronteras marítimas. Solo aquellos países con un imperativo de seguridad, que requieren su presencia están dispuestos a hacer la inversión considerable necesaria para desarrollar una fuerza submarina. Son los submarinos convencionales, SSK como se los denomina genéricamente, la opción preferida de la mayoría de las marinas que operan en un entorno litoral, con objetivos de seguridad marítima limitados. Los submarinos convencionales se han vuelto cada vez más capaces a lo largo de los años. Se han beneficiado de las tecnologías modernas y, en gran medida, han superado su limitación inherente de tener que exponer su snorkel para recargar sus baterías. Ahora cuentan con mejor equipamiento electrónico, torpedos y misiles, que pueden dispararse desde mayores distancias, además del sigilo y la movilidad en aguas restringidas y poco profundas, les permite golpear muy por encima de su peso contra adversarios de peso pesado. Notas. 1. El WWF es una organización no gubernamental que se encarga de la conservación del medio ambiente, y de Nature Conservancy, también conocida por sus siglas, TNC, es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural. Ambas dividen el Indo-Pacífico en tres dominios, a saber, Indo-Pacífico Occidental, Indo-Pacífico Central, Indo-Pacífico Oriental. Según esta división, el Indo-Pacífico Oriental rodea a las islas volcánicas de todo el Océano Pacífico Central, que se extiende desde las Islas Marshall a través de la Polinesia Central y Sureste hasta la isla de Pascua y Hawái, no incluye países como México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que se encuentran en la costa oriental del Pacífico. 2. El Indo-Pacífico Oriental no es un término comúnmente usado en la geopolítica, en su lugar se habla del Indo-Pacífico, que es una vasta región geográfica y económica que combina las cuencas del Océano Índico y el Océano Pacífico. La noción de este término es principalmente política y se enfoca en la interconexión de estas dos regiones, y tiene implicaciones geopolíticas significativas debido al creciente poder de China y la competencia estratégica con Estados Unidos. Al hablar de la historia del submarino se debe mencionar al sumergible como el inicio del submarino. La diferencia entre submarino y el sumergible está en que sumergible es concebido para navegar en superficie durante sus tránsitos o desplazamientos a sus áreas de operaciones y, luego, sumergirse en cortos periodos de tiempo para atacar o al entrar en contacto con el enemigo. Mientras que el submarino está concebido para navegar sumergido, desde su salida de puerto hasta su regreso al puerto base o llegada al puerto de destino. Los primeros sumergibles para fines militares datarían de fines del siglo XVI, estos basaron su propulsión en la fuerza humana por medio de remos y manivelas, y fueron diseñados para atacar a buques anclados cerca de la costa o en puerto. El desarrollo de los sumergibles se debe básicamente a los periodos de guerra, por eso tenemos que el historial no mejoró hasta un centenar de años más tarde, cuando en 1864, el CSSHL, Unley, uno de los primeros sumergibles de la Confederación durante la Guerra de Secesión norteamericana, logra hundir el barco de la Unión, USS Housatonic. El valor estratégico del submarino se hizo plenamente evidente en el curso de la Primera Guerra Mundial. La Armada Británica estaba imponiendo un estricto bloqueo de los puertos alemanes. Como respuesta, el Comando Naval Alemán fija la política de guerra submarina sin restricciones. Luego, con la detección y destrucción de submarinos, se comenzó a reducir los efectos de la guerra submarina sin restricciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el papel del submarino no cambió esencialmente. A principios del siglo XX, los submarinos se convirtieron en un elemento permanente de las fuerzas navales, como consecuencia una evolución de los submarinos y de la guerra submarina. Desde ese momento, los submarinos no solo cumplen roles de solo hundir barcos enemigos, sino otras funciones específicas que nombraremos un poco más adelante.
Un desarrollo clave fue un invento holandés adoptado por Alemania, denominado snorkel, lo que en 1943 posibilitó el funcionamiento de motores diésel y la recarga de baterías a profundidad de periscopio. La tecnología, como el mencionado snorkel, y los nuevos tipos de sensores, llevó al siguiente gran paso en el desarrollo de los submarinos. En 1955, el submarino estadounidense USS Nautilus, con su sistema de propulsión mediante energía atómica, estableció un récord por permanecer bajo el agua en su viaje a Puerto Rico. Desde ese momento, el factor limitante de la capacidad de un submarino a propulsión con energía nuclear, para mantenerse oculto pasó de la recarga de baterías al alimento para la tripulación. En 1957, los rusos efectuaron el lanzamiento del submarino atómico K-3, Leninsky-Komsomol. El mayor tiempo que los submarinos podían pasar bajo el agua produjo otro cambio en los submarinos, se creó una nueva estratégica, aparecieron los submarinos entre comillas nucleares, con misiles balísticos. Luego siguió cambiando la estrategia, aparecen las clases. Los submarinos de ataque, y los submarinos balísticos. Posteriormente se produce un nuevo cambio, apareció el submarino, diseñado para cazar submarinos en el océano abierto. Nota, la historia dice que solo existen 2 hundimientos de submarinos por otro submarino, ya publicaremos un vídeo con este tema. Durante la Guerra Fría, surgió otro cambio, apareció una nueva clase de submarinos, estos pasarían más tiempo en las costas que en el mar abierto, y se les denominó costeros, estos son especializados en recolectores de inteligencia y como plataformas para tropas de fuerzas especiales. Paralelamente con los cambios mencionados, otros países con submarinos convencionales se centraron en mejorar los sistemas de propulsión independientes de aire, AIP, para los motores diésel. Con ello pasaron a formar parte de otra carrera de exportación de submarinos, que son los que países como el nuestro adquieren. Algunos de estos países son Alemania, Suecia, Francia, Rusia, España, últimamente Corea, Japón, etc. Otros países como China, Corea, Japón e India están desarrollando sus propios submarinos. Brasil es un caso especial, tomando como base un submarino clase Scorpene, se encuentra diseñando su propio sistema de propulsión nuclear. Desafíos estratégicos de un submarino. Los submarinos enfrentan varios desafíos, tales como 1. Detección. A pesar de su sigilo, los avances en tecnología de sonar y vigilancia submarina están mejorando la capacidad de las fuerzas navales para detectar submarinos. 2. Guerra cibernética. Los submarinos modernos dependen de sistemas informáticos y redes, lo que los hace vulnerables a ataques cibernéticos que podrían comprometer su operatividad. 3. Costos. Desarrollar y mantener submarinos avanzados es extremadamente costoso, lo que puede limitar la cantidad que una nación puede operar. Evolución del submarino como arma de guerra. La evolución se puede separar en 2 hechos trascendentales. Evolución de las características y capacidades del arma submarina que producen cambios en el concepto de las maniobras de operaciones navales. Desde que se comprobó su capacidad de destrucción y ocultamiento, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, y representan un valor disuasivo a las naciones que los poseen, son parte de una nación a la cual le brinda poder, pero no como un fin, sino como un medio para la seguridad. La guerra antisubmarina, siendo la tecnología el factor más importante en la evolución. Este punto será tratado en un vídeo aparte. Los submarinos son naves de guerra, existen aproximadamente unos 65 tipos o clases de submarinos militares normalmente en actividad, ya sean a propulsión diésel eléctricos o a energía nuclear. De estos últimos, solo 6 países poseen submarinos nucleares, a saber: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India. Según varias fuentes como List of Submarine Operators, Global Firepower, Wikipedia, etc., unos 45 países tienen submarinos de guerra operativos, ya sean diésel eléctricos, convencionales con propulsión independiente del aire, o nucleares. La cantidad de submarinos no es exacta, porque algunas unidades están en construcción, otras por entrar en servicio, en modernización o para desguace. El 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, el submarino británico HMS Cankere torpedeó y hundió el crucero ligero Ara General Belgrano. Es el único caso de un buque de guerra hundido por un submarino a propulsión nuclear. Algunos países con submarinos convencionales, diésel eléctricos, con AIP. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Turquía, Indonesia, Pakistán, Grecia, Egipto, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, etc. Según lo investigado,
los países latinoamericanos con submarinos nucleares en servicio, no hay. El único país que tiene un programa en marcha es Brasil, el que aún está en fase de desarrollo. No operan submarinos militares, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití, Belice, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, etc. Principales evoluciones de los submarinos. Snorkel. Actualmente, el snorkel se mantiene en los submarinos convencionales, siendo uno de sus puntos débiles, ya que se expone y quiebra su capacidad de ocultamiento, lo que aumenta su grado de vulnerabilidad dentro de las operaciones que realiza. Propulsión. La propulsión es una característica importante en la evolución del arma submarina con la incorporación de máquinas diésel más rápidas y ligeras, preparados para poder trabajar en las condiciones de snorkel, con baterías más grandes y eficientes, motores eléctricos más modernos y equipos más desarrollados. Aún así, los submarinos convencionales diésel eléctricos mantienen una baja autonomía en inmersión cuando se propulsan a altas velocidades de navegación, 22 nudos aproximadamente, lo que correspondería a una hora de autonomía. La propulsión en el submarino convencional fue desarrollándose hacia sistemas diésel en circuito cerrado, CCD por sus siglas en inglés, con los sistemas de propulsión independientes de aire, cuya denominación en inglés es Air Independent Power, AIP por sus siglas. Este utiliza diferentes tipos de pilas de combustible, como el sistema tipo PM, de membranas, con electrolito sólido, DL o X hidrógeno. Este sistema permite a los submarinos permanecer mayor tiempo en inmersión en sus operaciones, además de tener mayor sostenimiento a regímenes de alta velocidad, lo que le aumenta la capacidad de interceptación y de evasión. Sonar. Los sonares son otro desarrollo importante del submarino. El conocimiento de la acústica submarina se ha desarrollado en gran medida, dando lugar a nuevos y más eficientes sonares, como el sonar esférico, el sonar de flanco y el sonar remolcado, todos de grandes prestaciones acústicas. El aumento en la capacidad de detección de los submarinos ha generado que los submarinos se perciban más amenazados, debiendo reducir el ruido propio, aminorar la detección por el sonar, con lo que se está recubriendo el casco con pinturas especiales y paneles que aminoran el rebote de las ondas acústicas. Casco de los submarinos. Respecto al casco de los submarinos, se han optimizado sus formas externas, para disminuir la resistencia al avance en inmersión. Esto ha resultado en la forma de lágrima para el casco de los submarinos. El material del casco, la evolución ha sido desde el acero al carbono, que permitía profundidades entre 60 a 80 metros, el acero de aleación de alta resistencia HT, permite profundidades de hasta 200 metros. Actualmente, el acero aleado de muy alta resistencia, HY80, HY100, HY130, 80 les, 100 les, supraforte, etc., es el principal material de los submarinos, permitiendo profundidades entre 250 a 450 metros. En este sentido, las operaciones de las unidades siguen estando en una cota máxima de profundidad entre los 300 y 400 metros. Comunicaciones. Las comunicaciones también han evolucionado para mitigar los problemas de conexión entre submarinos, con el comando en tierra y viceversa. La transmisión por radio en la banda VLF, 3 a 30 kHz, puede ser recibida a una profundidad de 15 metros. Armamento. El armamento en los submarinos también evolucionó, desde los torpedos convencionales a los filoguiados. Estos últimos tienen la ventaja de que no pueden ser desviados o neutralizados con dispositivos de engaño. Sin embargo, el desarrollo más resaltante está en la capacidad de disparar misiles antibuque tipo Harpoon, con un alcance que supera las 50 millas, 80 kilómetros. Últimamente el misil antibuque LRACM, los misiles de crucero, SLCM, tipo Tomahawk, que tienen un alcance de 1000 kilómetros, y los misiles balísticos, de medio y largo alcance o intercontinentales, destinados a ser lanzados en ataques masivos contra objetivos terrestres situados a miles de kilómetros, desde una posición oculta bajo el nivel del mar. Desde el final de la Guerra Fría a principios de la década de 1990 se ha visto una reducción en el número de submarinos con misiles balísticos, de lanzamiento submarino con potencia nuclear llamado Submarine Launched Ballistic Missile, SLBM por sus siglas en inglés, de 102 submarinos a unos 40 submarinos. Sin embargo, estos continúan en permanente patrullaje. A las potencias nucleares del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, por sus siglas en inglés, como son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, se han unido un número creciente de armadas que exhiben disuasión nuclear en el mar. India con SLBM de la clase Ariant, aunque más pequeño que los SSBM tradicionales.
Israel y Pakistán han tomado una ruta alternativa y han equipado sus submarinos convencionales de propulsión diésel eléctrico SS con misiles de crucero con armamento nuclear. Corea del Norte ha combinado un nuevo SLBM en un submarino convencional, conocido como la clase Goroe. Este submarino está tecnológicamente por detrás de la mayoría de los submarinos en servicio en todo el mundo, pero su carga útil nuclear es mortal. Capacidades operacionales. El valor estratégico del submarino está directamente relacionado con su capacidad de navegar en inmersión dentro o cerca de aguas enemigas sin ser detectado, lo que le permite realizar misiones de reconocimiento y ataque. A través de los tiempos se ha mantenido el concepto de que, el fin de la guerra en el mar es alcanzar el control de este. Las capacidades operacionales de los submarinos dentro de la guerra convencional se encuentran bien definidas. Dicho concepto, cada vez, es más, una definición imperfecta y relativa, aun cuando un adversario haya logrado la destrucción de las principales fuerzas de superficie de su oponente. Dado a que el adversario posee otros medios de potencia ofensiva para continuar disputando el control del mar. Sin embargo, hay que considerar los nuevos roles que exige la globalización en la lucha contra los crímenes transnacionales, como son piratería, pesca ilegal, trata de personas, contaminación, entre otros. En el ámbito de la guerra, un avance tecnológico puede suponer más que una ventaja, puede ser una revolución y cambiar para siempre el equilibrio estratégico. Los submarinos de propulsión diésel eléctrico o convencional han mejorado en sus capacidades de disparo de torpedos, con mayores velocidades de desplazamiento y más eficientes sistemas de detección autónoma en la búsqueda buques de superficie, mejores capacidades de sembrado de minas y antiminado. Operaciones de combate asimétrico. Es un tipo de enfrentamiento en el que dos fuerzas militares o actores armados poseen capacidades, recursos y estrategias muy desiguales. En el ámbito naval o marítimo, el combate asimétrico por ejemplo es lanchas rápidas armadas contra grandes buques de guerra. Los submarinos pueden llevar a cabo operaciones de combate asimétrico, atacando a fuerzas más grandes y poderosas desde una posición ventajosa. Ello es particularmente efectivo contra flotas que dependen de la superioridad numérica. Clasificaciones de los submarinos. Los submarinos militares son diseñados para operaciones de defensa, ataque, disuasión estratégica. La función principal del submarino, en el contexto de las operaciones navales, es el ataque a las líneas de comunicaciones marítimas y a la fuerza organizada enemiga. Sin embargo, se ha demostrado que también es posible emplearlo para una serie de operaciones menores que, por su naturaleza, se mantienen en reserva y por ende reciben menor difusión que las acciones tradicionales de ataque. Estas se conocen con el nombre genérico de operaciones especiales, OE por sus siglas. Todas las operaciones especiales tienen en común el que explotan a un grado máximo el factor principal del submarino, esto es, su discreción o la capacidad de operar sin ser detectado en aguas bajo control enemigo. Clasificaciones de los submarinos. Los submarinos militares son diseñados para operaciones de defensa, ataque, disuasión estratégica. Existen varios tipos de submarinos militares, que se clasifican principalmente según su función y su sistema de propulsión. 1. Según a sus medios de propulsión. Submarinos de propulsión nuclear o denominados nucleares. Los submarinos de propulsión diésel eléctrico o convencional, estos utilizan motores diésel en superficie y baterías para operar sumergidos, se requiere emerger o subir a profundidad de periscopio para recargar las baterías. 2. Submarinos estratégicos. Forman parte de la disuasión nuclear, son armados con misiles balísticos nucleares. Están diseñados para permanecer ocultos, móviles y difíciles de detectar, lo que garantiza la capacidad de realizar un ataque de represalia nuclear en caso de un primer ataque enemigo. 3. Los submarinos de propulsión nuclear se dividen según sus capacidades de los sistemas de armas, en balísticos, también conocidos como submarinos estratégicos o SSBN. SSBN es un acrónimo en inglés para Submarine Ship Ballistic Nuclear, que se traduce como submarino nuclear con misiles balísticos, y se refiere a un submarino diseñado para lanzar misiles balísticos, con ojivas nucleares. El lanzamiento se realiza expulsando el misil desde un silo con aire comprimido, haciéndolo salir sobre la superficie del mar, antes de que encienda su motor de combustible sólido y siga su trayectoria balística hacia el objetivo en tierra. Estos misiles, almacenados en silos especiales dentro del casco del submarino, pueden ser lanzados desde una profundidad de hasta 20 metros o más. Submarinos de ataque. Los submarinos de ataque están diseñados para operar en aguas enemigas, para la guerra contra otros submarinos y unidades de superficie, mediante el disparo de torpedos, misiles mar-mar, mar-aire, mar-tierra, sembrado de minas y antiminado.
Se subclasifican en submarinos nucleares, que son más grandes, rápidos y tienen mayor autonomía y potencia de fuego. Diésel eléctricos, usados frecuentemente en misiones costeras o en aguas poco profundas. 4. Según los últimos adelantos tecnológicos, existen submarinos especializados como los de vigilancia y reconocimiento, son equipados con sofisticados sistemas de sonar y tecnología de vigilancia. Estos submarinos pueden recopilar datos sobre el tráfico marítimo, realizar escuchas electrónicas y monitorizar actividades navales enemigas sin ser detectados. Inteligencia, contrainteligencia. Bajo este concepto se consideran todas las acciones tendientes a obtener información del enemigo mediante los sensores y equipos del submarino. La información es un recurso estratégico y vital para la seguridad nacional. Todas las operaciones militares dependen de la calidad y cantidad de información. La obtención de inteligencia es una de las operaciones más comunes en tiempo de paz. El submarino proporciona una ventaja de alerta ya que posee unas cualidades únicas para la obtención de inteligencia de manera encubierta. Los sistemas de vídeo incorporados en los periscopios modernos permiten obtener excelentes imágenes, en reducido tiempo, tanto a instalaciones de tierra como también de buques, entregando información de primera calidad. Tipo de operaciones de vigilancia, realizadas por los submarinos. Indicación y advertencia, IW por sus siglas en inglés. Operaciones de vigilancia destinadas a obtener alerta temprana sobre actividades del enemigo e información para interpretar sus operaciones. La alerta temprana implica que la información sea remitida en el mínimo tiempo posible para que su explotación táctica sea eficaz. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ISR por sus siglas en inglés. Operaciones de vigilancia destinadas a obtener y actualizar la información existente sobre las distintas actividades del enemigo. La información debe proporcionarse al finalizar la misión o cuando lo permitan las circunstancias y pueda hacerse con total discreción. Inteligencia de imágenes, IMINT por sus siglas en inglés. La obtención de fotografías con un cierto nivel de detalle requiere la aproximación del submarino a muy poca distancia del objetivo, lo que entraña un gran riesgo de detección. Por tanto, se deben designar únicamente objetivos de gran interés para inteligencia que justifiquen el riesgo de contradetección. Inteligencia electrónica, ELINT por sus siglas en inglés. La inteligencia electrónica, entre paréntesis Electronic Intelligence, significa adquisición de información por medios electrónicos. Los datos son obtenidos por buques cerca de su costa, desde aviones cerca de su espacio aéreo, o desde satélites. La meta más importante de la LINT es conseguir datos que serán de gran valor en caso de conflicto. También permite perturbar o engañar a la red de defensa enemiga, por medio de la guerra electrónica. La combinación de otras fuentes de información y la LINT permite efectuar análisis del tráfico de emisiones electrónicas que contienen mensajes humanos codificados. En el sentido de que no se analiza el mensaje en sí, sino su emisión electrónica. Lo que se busca es el tipo de emisión y su localización. Inteligencia de comunicaciones, COMINT por sus siglas en inglés. En un submarino se acotan y se fijan las frecuencias de escucha, en canales predeterminados de entrada y salida en puerto etc., evitando en todo lo posible la generalización a bandas completas de frecuencia y adaptando los requisitos a las capacidades de cada submarino. Inteligencia acústica, ACINT por sus siglas en inglés. En la actualidad, muchos de los submarinos modernos tienen posibilidad de llevar sonar remolcado o sonar de flanco, lo que aumenta su capacidad de detección e inteligencia acústica. El submarino monta el sensor durante la misión, puesto que ello implica limitaciones en cuanto a sondas y maniobrabilidad. Inteligencia de fuentes abiertas, o SIN por sus siglas en inglés. El AIS, Automatic Identification System, es un sistema civil de ayuda a la navegación basado en la transmisión continua de información por parte de un buque, muy parecido al sistema IFF de los aviones. Mediante el AIS se transmiten diversos datos, como nombre del buque, número IMO, International Maritime Organization, identificador MMSI, Maritime Mobile Station Identifier, distintivo de llamada, eslora, tipo de buque, posición GPS, rumbo y velocidad, estado de navegación, con propulsión mecánica, fondeado, sin gobierno, etc., calado, tipo de mercancía que transporta, destino y hora prevista de llegada a este. Se ha convertido en la principal fuente de información para el conocimiento del entorno marítimo, demostrando ser una excelente herramienta para las operaciones de vigilancia y control del tráfico marítimo. El submarino se incorpora a esta red AIS de forma encubierta, sin transmitir sus propios datos, recibe la información del resto de unidades, pero no transmite ninguna información propia. Desembarco de comandos, agentes o buzos tácticos. Consiste en infiltrar,
encubiertamente en territorio enemigo, a personal que pueda desarrollar sabotajes o bases de inteligencia. Dependiendo de las características del submarino que se empleará, esta operación puede desarrollarse, en su etapa final, con el submarino en la superficie o sumergido, para cumplir objetivos militares. En el caso de ser, mediante el submarino en la superficie, los comandos o agentes desembarcarán en botes o canoas. En el caso de estar sumergido, lo harán por sus propios medios a través de cámaras de escape o de los tubos lanzatorpedos. Minaje submarino. Es quizás la más clásica de las operaciones especiales dentro de las actividades de control del mar. Normalmente, consiste en fondear un campo minado ofensivo de manera de neutralizar un punto de confluencia o bloquear el acceso al océano o a aguas protegidas, a las naves enemigas. Transporte de carga o personas importantes. La necesidad de transportar carga o personalidades hacia o desde lugares costeros o insulares aislados por fuerzas enemigas ha sido una actividad regular de los submarinos cuando otros medios se ven imposibilitados de cumplirla con éxito. A pesar de las reducidas capacidades de transporte del submarino, las circunstancias hacen de este el mejor medio de transporte, toda vez que la relevancia de la carga o personalidades así lo exige, y los otros medios no puedan asegurar el éxito de la operación. Rescate en la mar. Siendo el rescate en la mar una tarea más apropiada y común para las unidades de superficie, no debemos descartar a priori esta tarea para los submarinos. La limitada superestructura del submarino moderno hace que estas labores sean difíciles de ejecutar en forma segura. Sin embargo, cada vez que el submarino sea el único medio disponible se deberá considerar la necesidad de realizar el rescate de personas en la mar, en especial cuando el incidente ocurra en aguas bajo control enemigo. Aviso a fuerzas propias. La necesidad de conocer la composición y movimientos del adversario es de especial relevancia para las operaciones navales. Sus sensores pasivos de largo alcance y las comunicaciones comprimidas y discretas permiten dar aviso temprano a las fuerzas amigas sobre eventuales amenazas. Minisubmarinos para espionaje y de rescate. Hay minisubmarinos civiles y militares. Los del tipo militar trabajan con embarcaciones de superficie y submarinos, como naves de apoyo. Son sumergibles pequeños, generalmente de menos de 150 toneladas, diseñadas para tripulaciones pequeñas y especializados. Debido a su tamaño compacto y maniobrabilidad, se emplean en inserción de fuerzas especiales, vigilancia o ataque con torpedos, en misiones de espionaje, de reconocimiento, así como en tareas de rescate, debido a que ellos son muy eficaces para las operaciones cerca de la costa, donde su ruido se mezcla fácilmente con el de los barcos, y pueden acceder a zonas difíciles de alcanzar para submarinos más grandes. Varios países han desarrollado o adquirido minisubmarinos para sus fuerzas navales, adaptados para operar en aguas costeras o de poca profundidad. Los expertos afirman que este tipo de submarino podría convertirse en un cambio de juego en el futuro de la guerra submarina. Vehículos de rescate submarino, SRV. La sigla SRV significa Submarine Rescue Vehicle, vehículo de rescate submarino, indicando su función como una unidad diseñada para rescatar tripulaciones de otros sumergibles. Estos sumergibles tripulados son un componente clave de los sistemas de rescate gestionados por varias armadas alrededor del mundo. Contexto de operación y formación. El rescate con minisubmarinos se realiza mediante ejercicios y protocolos complejos, que implican la coordinación entre distintas unidades navales. Ejercicios de rescate. La Armada de Chile ha realizado ejercicios como el Subsar Medio 2024 de entrenamiento y de coordinación, como del salvamento de unidades submarinas en situación de emergencia. Despliegue coordinado. En caso de emergencia, se movilizan buques nodriza, sumergibles de rescate y otros medios para localizar al submarino siniestrado y llevar a cabo la operación de rescate. Comentarios finales. El breve análisis presentado revela la amplitud de áreas que cubren los submarinos. No se pretende negar o disminuir la importancia que le caben a las fuerzas de superficie o aéreas en algunas de las operaciones mencionadas. Es indudable que en determinadas circunstancias será el submarino el único medio capaz de cumplir las tareas con altas probabilidades de éxito.